Muy buenas noches. Con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Creció en el primer semestre el sector industrial de la economía cubana. Entregan nuevas viviendas a unas 300 familias albergadas en La Habana. Y en esta emisión, el primero de una serie de reportajes sobre los vínculos de la ciudad norteamericana de Tampa con la historia de Cuba. Crecer en calidad es uno de los principales retos que tiene el sector ministerial en la isla. Así lo dio a conocer el titular del Ministerio de Industrias en entrevista para este noticiero. El sector industrial cubano mostró un crecimiento importante al cierre del primer semestre del presente año con relación al 2014, aseguró el ministro del ramo, Salvador Pardo Cruz. Es uno de los sectores que más crece. No estamos satisfechos, no solamente es crecer con calidad. ¿Dónde está la calidad? Que cumplamos todos los productos que están previstos. En la medida que el país pueda ir asegurando los recursos materiales oportunamente, estos problemas que hemos tenido en algunos productos en el primer semestre se podrán ir resolviendo. Pero en general hubo un crecimiento no despreciable de la industria en el primer semestre. Detalló el titular de Industrias que aunque se crece en la mayoría de los renglones, aún persisten dificultades en algunos acápites, tales como la producción de ómnibus Diana, por marcados atrasos con recursos financieros. Se refirió a la producción de acero que ha comenzado a estabilizarse en el presente año. Hemos tenido alguna dificultad con la producción, por ejemplo, de calzado, con la producción, por ejemplo, de fósforo, que ya la hemos ido resolviendo desde el punto de vista de cantidad, no así de calidad, como explicamos ayer en la comisión, son temas que tenemos que trabajar. O sea que estamos claros de los problemas que tenemos y se trabaja con el objetivo de resolverlo y con el objetivo sobre todo que el año 15 evidentemente va a ser mucho mejor que el 14. Y el 16 va a ser mucho mejor que el 15, creo que esa es la esencia del problema. El Ministerio de Industrias implementa de manera paralela políticas para el desarrollo del envase y el embalaje, las máquinas herramientas y el reciclaje de materias primas. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Coincidiendo con la celebración del Día de la Rebeldía Nacional, alrededor de 300 familias habaneras que vivían en comunidades de tránsito recibieron nuevos hogares. En estos momentos, unos 3.200 núcleos capitalinos todavía viven en albergues. Esta es una de las zonas en desarrollo del programa inversionista de la vivienda en la capital. Familias que hasta ahora residían en comunidades de tránsito reciben su inmueble en la nueva urbanización próxima a la autopista nacional en el municipio San Miguel del Padrón. Esto es un sueño hecho realidad. Más que feliz. Esto porque es más de lo que yo soñé. Fueron 26 años en un albergue. Mis hijas fueron de 12 y 13 años. Salieron del albergue ya casadas con hijos. Y esto no tiene con qué agradecerlo, tanto con Fidel, Raúl y todo lo que tienen que ver con nuestra revolución. Este programa, que comenzó en el año 2012, ha permitido que las familias que en aquel momento tenían 20 años más en comunidades de tránsito ya han tenido una solución definitiva a su problema habitacional. Y en este año 2015 la prioridad son aquellas que tienen entre 15 y 19 años, que el plan constructivo de este año va a permitir dar respuesta a la mayoría de estas y en el primer trimestre del 2016 habrá tenido también una solución definitiva a su problema y poder comenzar entonces con los de 10 a 15 años. La política establecida para este programa también beneficia a personas que viven en edificaciones con problemas constructivos. Hay toda una estrategia hasta el año 2030 para de una manera paulatina dar un respaldo al problema más grave que tiene hoy la ciudad, que sin lugar a dudas es el problema de la vivienda. El concepto de viviendas económicas aplicado a estos proyectos, como enfatizan autoridades, en nada justifica la chapucería o los problemas de calidad constructiva que pudieran aparecer en las obras. Todo lo que está contratado tiene que salir con una calidad óptima. En todo, digamos la carpintería, digamos el piso, digamos lo distinto, las impermeabilizaciones del techo. El agradecimiento y los planes para una nueva vida caracterizan el momento. Vaya, súper que feliz. Y aparte de mi familia también, voy a tener un sobrino, por lo menos va a tener su casa. Y con un mejor sueño que donde no estábamos, no teníamos estos recursos.
Y ya estamos ya pensando en celebrar, inaugurar la casa, ¿ves? De aquí unos días, con mi nieta jugando en este lugar, ¿ves? Que allí donde estábamos tampoco los niños no podían salir, porque estaba también en una calle céntrica de La Habana. Y entonces, ¿ves? Aquí mi nieta, para ella habla de su casita nueva, mi casita nueva. Constructores de la capital y de 8 provincias asumen estas obras. En los últimos 30 meses, el Estado cubano ha presupuestado a este programa en la ciudad casi 230 millones de pesos, de ellos un alto componente en pesos convertibles. Antonio Gómez y Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cubanos y amigos de la revolución en todo el mundo se sumaron a las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional. En los campamentos de refugiados saharauis, una brigada médica cubana presta sus servicios. Allí tampoco la fecha pasó por alto. Con la entonación de la bayamesa y el himno nacional saharaui, dio comienzo ayer la actividad organizada por el Ministerio de Salud Pública saharaui junto a la Brigada Médica Cubana para conmemorar el 62 aniversario del asalto al cuartel Moncada y al cuartel Carlos Manuel de Céspedes. En un acto sencillo pero cargado de solidaridad estuvieron presentes varios responsables del gobierno saharaui, como el ex embajador en La Habana y actual ministro de Desarrollo y Planificación Económica, además de altos cargos del Frente Polisario, como el responsable de Orientación Política o el secretario general de la Unión Nacional de Estudiantes Saharauis. En su intervención ante los presentes, el ministro de Salud Pública, Mohamed Lemindeddi, felicitó a todo el pueblo cubano y aseguró que el 26 de julio del año 1953 es el inicio de una nueva etapa en la historia de Cuba, una etapa cargada de solidaridad y justicia, pero sobre todo de victorias para un pueblo que se ha hecho querer por sus nobles valores. En el nombre de la brigada tomó la palabra el jefe del grupo, Michael Guerra, quien aseguró que celebrar una fecha tan importante para los cubanos a miles de kilómetros es el reflejo del gran apoyo del que goza la revolución en todos los rincones del mundo. Desde los campamentos de refugiados saharauis y para el sistema informativo de la televisión cubana, Jalil Mohamed y Mohamed Chegar. Y este lunes, la Unión de Periodistas de Cuba le confirió a Telesur el Premio a la Dignidad, un reconocimiento moral al canal que durante su primera década se convirtió en alternativa informativa para el mundo. Compañero Polanco, Rogelio, el embajador. En la sede principal del canal, el encargado de negocios de la Embajada Cubana en Venezuela, Jorge Mayo Fernández, entregó el Premio a la Dignidad a Patricia Villegas, presidenta de la multinacional. Más allá de la nacionalidad, del origen de los periodistas que ha aportado Cuba, está también los que ha formado Cuba, que hacen parte de la gran red de los contenidos que produce Telesur durante toda su historia. Así que Cuba es absolutamente estructural, fundamental, esencial en la operación de ese canal. La resolución número 25 de la Unión de Periodistas de Cuba reconoce a Telesur como una alternativa de información para el mundo al mostrar acontecimientos y hechos con perspectivas diferentes a las priorizadas por los centros de poder. Yo creo que lo más importante es eso, el aporte que hemos hecho al crecimiento y al desarrollo de esta gran multiestatal, de este gran medio de televisión que es hoy, en mi opinión muy modesta, referente a nivel internacional de lo que se hace en materia de información y en materia de noticias en el mundo. Telesur evidentemente ha marcado una agenda en contra de esa hegemonía mediática que existía cuando no existía Telesur, esa hegemonía mediática marcada además por la línea que siempre han tenido los medios capitalistas. Como parte de la celebración por el 10º aniversario del canal, fueron reconocidos trabajadores que durante los últimos 5 años han aportado a la madurez de la señal informativa de América. Desde Venezuela, Marisol Blanco, Eddie de la Périda y Midías Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El plan del presidente Barack Obama para cerrar la prisión de Guantánamo prevé la posibilidad de transferir cárceles de Estados Unidos a algunos detenidos para ser liberados posteriormente. La asesora del mandatario estadounidense, Lisa Mónaco, dijo que su país podría ultimar detalles para la transferencia de los 52 detenidos que tienen aprobada su reubicación en otros países. El plan prevé que el resto de los reos sea enviado a prisiones militares en Estados Unidos para ser juzgados o mantenerlos en cautiverio. Informes gubernamentales dicen que son 116 las personas detenidas en la ilegal base naval de Guantánamo, muchas de ellas durante más de una década y sin ser acusadas o juzgadas.
Con la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender los bombardeos aéreos a campamentos de la guerrilla de las FAREP, Colombia avanza en su anhelo de lograr la paz según criterio de activistas sociales. La noticia dada a conocer este fin de semana fue bien recibida por líderes políticos y de la sociedad civil que desde hace meses y a través de distintas organizaciones urgieron al gobierno y a la guerrilla a alcanzar un cese bilateral del fuego. La ex senadora y activista por los derechos humanos Piedad Córdoba saludó la decisión y la calificó como gesto de paz. Es evidente el deseo en esta nación andina de desescalar la guerra y avanzar en la mesa de paz en La Habana y poner fin a un conflicto que ha dejado miles de desaparecidos y muertos. Aunque el río Cuyaguateje, el mayor del occidente cubano, mantiene volúmenes aceptables en su largo recorrido por el municipio pinareño de Guane, sus manantiales no escapan a la intensa sequía que afecta a esa provincia. El panorama de la cooperativa Gerardo Medina en Guane es común a otras zonas de ese territorio. La cercana fuente de abasto Peralejal, que se sustenta de los manantiales del Cuyaguateje, apenas tiene una reserva de 1,5 metros de agua para los 810 vecinos de la localidad. La situación es crítica porque bueno, es una sequía muy intensa y la fuente tiene un consumo de energía de 917 kilowatts, pero solo se están bombeando 20 kilowatts diarios. El gobierno, en combinación con Acueducto, tiene una alternativa, un convenio, un contrato que se tiene con los compañeros de la empresa Tabaco de Guane, de una motobomba, de una cooperativa, que es donde se bombea, y esa motobomba está conectada a la red de Acueducto. Según cifras de la empresa de aprovechamiento hidráulico en Pinar del Río, abril y mayo fueron los meses más secos de los últimos años. Si bien en junio y julio mejoraron los registros, aún se quedan 20 puntos porcentuales por debajo de la media histórica de lluvia. Desde el Centro para la Reducción de Riesgos, instalado en la sede del gobierno municipal, se monitorea el estado del manto freático y la calidad del agua que se entrega a la población. Tuvimos pozos secos, fuentes de abasto, las cuales hubo que cerrarlas, por producto de la sequía, y otras que estuvieron al límite del abasto de agua, pero bueno, no se podían poner a bombear por miedo a la contaminación. Pero bueno, ya hoy en nuestro municipio ya no es esta situación tan desfavorable comparado con aquel momento, porque bueno, ya las pocas lluvias que cayeron en el mes de mayo, finales de mayo, la primera quincena de junio, bueno, recuperaron bastante el manto freático, que bueno, todavía no es suficiente. El racionamiento del consumo ante la crisis se aplica en varias entidades estatales, en particular en el Combinado Cárnico de Guane, registrado como uno de los principales consumidores de agua en el municipio. De 17 horas que tenía arrancada la bomba, que es la del suministro nuestro, hacerlo 13 horas, es decir, 4 horas menos que para ahorrar agua en este caso. Y en los momentos que tengamos que hacer un sacrificio extra, un domingo, un sábado, que siempre se hace, que lo hagamos con el mismo consumo. Aunque en este punto el Cuyaguateje muestra el resultado de las lluvias de los últimos días, la realidad es que este territorio del occidente cubano sigue azotado por una intensa sequía. En toda la provincia los embalses acumulan solo el 29% de su capacidad total y varias fuentes de abasto, como aquí, se encuentran bien deprimidas. Desde Pinar del Río, Ramón Crespo Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Continuamos con mucho calor en todo nuestro país. Ayer se reportó una temperatura máxima de 37.5 grados Celsius en Indio Atuey, en la provincia de Matanzas, y esto se debe a la debilidad de los vientos y a la poca lluvia en esta zona de nuestro país. Observen en el mapa del tiempo que Cuba se mantiene bajo la débil influencia de las altas presiones oceánicas que tienen su centro alejado hacia el nordeste sobre el Atlántico, y observen también esta onda tropical sobre el Mar Caribe que ha incentivado hoy la actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, como se puede observar en la imagen de satélite, hacia la porción norte del oriente de nuestro territorio, y que para mañana continuará su movimiento hacia el oeste, pero solo se esperan aislados chubascos y tormentas eléctricas en todo nuestro país. Por lo tanto, se pronostica para mañana un amanecer soleado en la parte occidental, temperaturas mínimas de 22 y 24 grados Celsius. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades con aislados chubascos y tormentas eléctricas, y
las temperaturas máximas continuarán muy elevadas con valores de 33 y hasta 35 grados Celsius en la provincia de Matanzas. En las provincias de la región central también un amanecer soleado, temperaturas mínimas alrededor de 22 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades con aislados chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas elevadas alrededor de 34 grados Celsius. En el oriente del país también un amanecer con poca nubosidad, temperaturas mínimas de 22 y hasta 24 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y nublado en localidades del interior con aislados chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas muy elevadas con valores de 34 y hasta 35 grados Celsius. Para los próximos 3 días se espera baja probabilidad de lluvias el miércoles y el jueves, que se incentiva en la mitad oriental de nuestro país con algunos chubascos y tormentas eléctricas debido al paso de una onda tropical. Las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. El gobierno boliviano y el Comité Cívico Potosinista aplazaron hoy el diálogo a petición de los movilizados, quienes exigen una audiencia para liberar a los 3 mineros y un periodista que se encuentran en prisión cautelar. El jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, construyó una red criminal de 95 empresas en todo México, de las cuales 14 tenían alguna relación con el gobierno federal mediante contratos o concesiones, según datos de inteligencia de Estados Unidos divulgados en la nación latinoamericana. El periodista y escritor español Ignacio Ramonet anunció que próximamente presentará el libro ¿Qué es el chavismo? Se trata de una selección de los discursos del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en los que se abordan temas que definen la esencia de su pensamiento. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Ubicada en la costa oeste del estado norteamericano de Florida, Tampa es una ciudad con numerosos atractivos. Uno de ellos es su historia, que está, por cierto, estrechamente vinculada a nosotros los cubanos. Y tal como les decíamos en nuestros titulares, pues desde esa urbe estadounidense el periodista Luis Miguel Cabrera nos ofrece esta noche el primero de una serie de reportes sobre los peculiares nexos entre ambos pueblos. Quienes llegan a Tampa desde el sur de la Florida deben atravesar antes los casi 10 kilómetros del puente Sunshine Skyway, el más alto del estado y el cuarto más largo del mundo. Esta impresionante obra arquitectónica sugiere al visitante estar a las puertas de una ciudad moderna, inmersa en la indetenible dinámica y los ajetreos propios de una gran urbe capitalista. Sin embargo, más al norte, un panorama diferente sorprende a nuestro equipo. Es Ybor City, que fundada en 1885, todavía conserva las añejas fábricas y las tabaquerías que convirtieron a Tampa en uno de los enclaves industriales más importantes de la Florida. Son los mismos edificios que en los últimos años del siglo XIX acogieron acalorados debates sobre la independencia de Cuba. Y estas, las mismas calles que recorrió nuestro apóstol mientras organizaba la guerra necesaria. Aquí se conserva con celo estos sitios que acogieron momentos esenciales de la historia de Cuba. Aparte de ese pasado, nos acercaremos en próximas emisiones. Muy buenas noches. Integrantes de la Caravana de la Amistad Estados Unidos-Cuba entraron en contacto con nuestra música en la sede de la UNEAC en Sancti Spiritus. La música es un puente común que hermana a los pueblos. En la sede espirituana de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, los acordes de la trova, el son y el bebop estuvieron dedicados a los pastores por la paz. Hasta Sancti Spiritus llegaron integrantes de la 26ª Caravana de la Amistad Estados Unidos-Cuba. El trío de Gómez seleccionó piezas de su repertorio que cuentan de las tradiciones yayaveras.
El grupo Magalis y su gran jugada puso colores a la fiesta multicultural. Jóvenes de la asociación Hermanos Saiz dedicaron sus creaciones a quienes cada año desafían el bloqueo y traen junto a ayuda solidaria amor. El grupo que visita Sandy Spiritus está integrado por caravanistas que han hecho el recorrido durante décadas. Primero guiados por Lucio Walker y luego convencidos por la justeza de su obra. Entre los pastores por la paz también hay jóvenes que descubren a Cuba. Desde Sandy Spiritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sí, verdaderamente la herencia de Lucius Walker está ahí, en esa caravana de la amistad Estados Unidos-Cuba que se ha mantenido a lo largo del tiempo y a la cual esperamos que tenga un gran futuro. Ahora voy a pasar a algo que será de gran interés de los muchísimos admiradores de la buena música, sobre todo del género rock. Estos admiradores de una de las más influyentes agrupaciones en la historia del rock, The Rolling Stones, están esperando con ansiedad el 6 de abril del próximo año. Ese día la galería londinense Saatchi va a abrir una muestra sobre la mítica banda. Allí van a estar más de 500 objetos originales que pertenecieron a los Rolling Stones, incluidos, por ejemplo, videoclips que nunca han sido publicados. Estos se van a combinar con tecnologías cinematográficas que van a permitir la interacción de los asistentes a la muestra con lo que ya se anuncia por los organizadores como la más completa versión en la historia de los Rolling Stones. Hasta aquí la información cultural, como siempre con muchísimo gusto para ustedes, aquí en la emisión estelar. Este 28 de julio se cumplirán 61 años del nacimiento de uno de los grandes hombres de este siglo, el comandante Hugo Chávez Frías. Así es, Nápoles, amigos televidentes. El siguiente reporte nos cuenta la historia de la casa donde vivió los primeros años de su vida en el pequeño poblado llanero de Sabaneta de Barinas. En nuestro andar por el poblado de Sabaneta de Barinas, llegamos a la casa donde vivió en su niñez el comandante Hugo Chávez junto a su hermano Adán. No era este el lugar donde residían sus padres, sino la abuela doña Rosa, con quienes fueron a vivir desde pequeños. Acá fue la habitación del comandante con su hermano Adán desde los 6 años hasta los 12. Pasó acá su infancia, como era la habitación de él, está dedicada a Chávez y los niños. Ahí, como pueden ver, hay diferentes lugares donde el comandante pues compartió con los niños, brindándole educación, amor, cariño, salud. Después que muere la abuela Mamá Rosa, la casa queda en poder de otros familiares, quienes años después la venden y fue rescatada en 1999 por Hugo Chávez. El año pasado, ya haciendo acondicionamiento, ya de la muerte de nuestro comandante Chávez, se decidió nombrarla Patrimonio Cultural de Venezuela. En esta casa, Chávez aprendió con las enseñanzas de la abuela las esencias de la vida. Conoció el rostro de la pobreza y a sus primeros amigos. Allí en el grupo escolar nos conocimos, nos dimos la mano y fue hasta la eternidad, porque todavía compartimos nosotros tantas cosas de Hugo y la llevamos por dentro que tenemos que seguir llevándola en el alma, porque ya se convirtió en un gigante que nunca nos rondó por la cabeza cuando éramos niños, que él tenía esa idea de tratar de ayudar a un pueblo, a un país, a una nación. Y es el patio de la casa de Mamá Rosa, donde habían en aquellos tiempos naranjales, aguacates y muchas piñas. Cuentan que aquí correteaba el niño Hugo y también hacía sus travesuras. Acá había muchos árboles frutales, ya en esos tiempos, pues hace muchos años ya no existen. Pero el comandante vino en el 2010 y él quiso sembrar un naranjo para recuperar el patio. ¿Aún quedan los árboles de mango? Sí, de mango, habían de mandarino, habían muchos. Cuando lo mandaba a vender las arañas, él se iba con su bandejita. Arañas calientes para las mujeres que no tienen dientes, arañas sabrosas para las mujeres con enamosa. Y así son los llaneros, compadre, ocurrentes. Cada vez que viajaba a Sabaneta, llegaba hasta aquí y en una ocasión la visitó en compañía de Fidel. El 20 de octubre del año 2001, que no aquí el comandante Fidel Castro Ruz. Él llegó aquí con Hugo a golpe de 11 de la mañana y se reúnen, ¿verdad? Ven la estructura y le dice con su ocurrencia, como yo soy medio jocoso, le dice, Huguito,
a este patio hay que colocarle el patio del Alba. Y se le para a Hugo, firme, le dice cumplido. ¿Aquí estuvo el presidente Evo Morales con Chávez? Sí, ellos vinieron un 29 de abril del 2010 y cada uno decidieron sembrar un árbol. ¿Y plantaron estos limones? Exactamente, el comandante sembró este limón injertado con naranja y le dio por nombre Revolución. Igualmente que tenemos el mandarino. Este mandarino pues lo sembró Evo Morales, le dio por nombre Rebelión. Historias poco conocidas sobre las huellas de Chávez en Sabaneta y que seguiremos narrando en nuestros viajes por las tierras de Barinas. Desde los llanos de Venezuela reportamos Marisol Blanco, Miguel Román y Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fueron titulares en la emisión estelar el crecimiento del sector industrial de la economía cubana en el primer semestre del año. Las nuevas viviendas entregadas a unas 300 familias albergadas en La Habana. Y ofrecimos el primero de una serie de reportajes sobre los vínculos de la ciudad norteamericana de Tampa con la historia de Cuba. Finaliza la emisión estelar de lunes. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. El seguimiento de estas y otras informaciones también estarán a su alcance en el sitio www.cubatv.cu. Buenas noches.